Vamos a retomar nuestro estudio sobre Gálatas. Y nos quedamos, terminamos el 4, pero vamos a hacer un pequeño repaso para ahondar en ciertos temas que el apóstol em, los amplía a lo largo de todo el capítulo 4, prácticamente sí, todo el capítulo. Y ya para llegar al capítulo 5, cuando nuevamente da sus consejos y ya empieza a dar sus instrucciones finales. Así que es el tema de la esclavitud y el tema de la esclavitud y de la libertad. Pero el principio lo vemos precisamente al iniciar capítulo 4. Pero simplemente para recordar, leamos el capítulo 3, los últimos versículos, el 24, 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Empieza a introducir varios conceptos. El ser heredero, el ser descendiente de Abraham, tener el linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Entonces, es muy importante señalar, nuevamente, como lo dije antes, señalar todas estas ganancias o todos estos actos, todos estos eventos que vinieron a consecuencia del sacrificio de nuestro Señor. Ya que, pues, la mayoría de creyentes no le ponen atención a eso. De hecho, hay desviaciones, hay incomprensión, el hecho de que incluso en otras religiones pues se burlan de un creyente porque ellos dicen, ¿no? Ellos se burlan de que los creyentes decimos de que nada más levantamos la mano y ya con eso uno es salvo. Lo que pasa es que es la profesión de fe. Y lo que pasa es que con respecto a la salvación es el Señor quien hizo la obra, no nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo? Eso es lo que el creyente no sabe explicar. Ah, bueno, sí, levante la mano y solo con eso. Sí, pero es que hay razones, hay propósitos. Antes éramos esclavos, ahora no, ahora ya somos herederos, somos hijos, fuimos adoptados y todo esto gracias a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo rompió todas las barreras, por eso dice versículo 28, ya no hay judío, ya ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, venimos a hacer una amalgama con Cristo y amalgamarnos unos con otros, como creyentes en la iglesia del Señor. Eso es a lo que se refiere ser bautizado en Cristo. Obviamente esto no lo hace levantar la mano y decir yo acepto a Cristo Jesús, es que es el Espíritu Santo, es la obra de Dios, el Señor Jesús a través de su sacrificio, quien hizo estas cosas, quien Dios entero hizo estas cosas con todos nosotros, con todos los creyentes y por supuesto con todos los profetas y patriarcas de la antigüedad. A todos nos unió. Y bueno, están los pasajes en donde se refiere a que los creyentes fuimos nosotros injertados en el buen olivo, que el buen olivo es Israel. Todos nosotros fuimos injertados, que no pertenecíamos al árbol bueno, pero aún así el Señor nos injertó. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, para el Señor no hay nada imposible. Simplemente hicieron todas estas cosas y lo cual nos hace entender a nosotros, o nos debe hacer entender a nosotros que nosotros no fuimos salvados de gratis, o nosotros no fuimos salvados porque sí. Dios no dijo, bueno, ya, son salvos. Y nada más, sino que hay razones, hay un propósito, hay una cierta secuencia con respecto a lo que hizo el Señor Jesús, precisamente para que nosotros fuésemos adoptados. No fue simplemente el deseo del Padre de adoptarnos como hijos suyos, sino fue gracias a lo que hizo el Señor Jesús con respecto a la ley, con respecto a los pecados, con respecto a nosotros, con respecto a su esencia, con respecto a unirnos a Él completamente, que precisamente hace que el Padre desee adoptarnos. Voy a usar esa palabra. Desee o quiera adoptarnos. Y por supuesto, se le permite adoptarnos. Entonces,
El deseo de Dios no era simplemente el salvarnos. Y el propósito de Cristo no era simplemente el pagar nuestros pecados. Nos limpió de todos pecados, nos dio su justicia, nos transformó, nos hizo pertenecer a su propia esencia, participar de su propia esencia. Todas esas cosas han sucedido. De hecho, incluso la ley. En Él nosotros hemos cumplido la ley. Entonces, la ley nos cataloga a todos nosotros como impíos, como pecadores, como malvados, etcétera, etcétera, pero en Cristo Jesús nosotros ya hemos cumplido la ley. No es cuestión de que Dios se pasó la ley. No hubo una injusticia ahí. No hubo una injusticia de perdonar a todos los pecadores, porque todos nosotros somos pecadores. Entonces Dios nos está perdonando y Dios es injusto porque a nosotros sí nos perdona y a otros no los perdona. No, es que en nosotros se ha cumplido la ley gracias a Cristo que vive en nosotros. Pero no se ha cumplido en aquellos que no lo tienen. Esa es otra de las grandes características, precisamente en las cuales tiene que ver el Señor Jesús. Entonces, el apóstol Pablo viene hablando de todos, en secuencia de todos estos grandes eventos y grandes propósitos que precisamente han sucedido en el creyente, e inicia el capítulo 4. Vamos a entrar en el capítulo 4. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Regularmente, en las cartas del apóstol Pablo, él viene a hacer una secuencia de todas las cosas que hemos recibido en Cristo Jesús, toda la revelación que Él recibió sobre la obra, el evento y los sucesos que acontecieron, sobre todo espirituales, universales y que tienen que ver con todos nosotros como iglesia. Él ya recibió todo eso y viene a hacer una secuencia en su escrito. Por lo general, nos deja en ese final. Ese final es el versículo 7. Nos deja en ese final en el cual, si ustedes son perspicaces, siempre al leer, ya uno dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me queda hacer ahora? ¿Cuál es, qué es lo que tengo que hacer yo? Si Cristo Jesús ya hizo todas las cosas, si el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección ya cumplió toda obra, toda justicia, ya lo hizo todo absolutamente perfecto, bueno, ¿qué me queda a mí? Regularmente ese momento en las epístolas del apóstol es cuando el apóstol cambia su escrito y ya no es teológico, sino que se convierte en algo ya práctico, ¿verdad? Y entonces, con esto no quiere decir que nosotros tenemos que ganarnos la salvación, porque obviamente eso no es así, sino que debido a que hemos recibido esta gran salvación, ahora nosotros tenemos que actuar así. Sí aparece en Gálatas, regularmente en todas sus epístolas aparece lo mismo. Sí aparece en Gálatas, el punto es de que en este momento el apóstol se detiene y en lugar de hacer su costumbre, que lo va a hacer después, continúa hablando sobre la esclavitud. ¿Por qué continúa hablando sobre la esclavitud? Recuerden que le estaba hablando a los Gálatas. Entonces le estaba hablando a los Gálatas que se habían desviado, que habían escuchado falsa doctrina y entonces se estaban desviando del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo quiere recalcar y recalcar y recalcar los temas. Entonces para él no es suficiente los primeros versículos del capítulo 4, sino que continúa hablando y continúa demostrando, continúa y elaborando argumentos acerca de la esclavitud y de la libertad. Si hubiera preguntas en este momento, dejo el tiempo.
Entonces es muy importante cuando estudiamos al apóstol Pablo, siempre tiene este ritmo, casi siempre tiene este ritmo. En todas sus cartas tiene ritmo. Viene hablando de teología, 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 y entonces se encuentra con el final. Cuando vemos esa elevación de teología, cuando vemos ya esas conclusiones de teología, cuando vemos ya al apóstol Pablo hablando la ganancia de lo que obtuvo el Señor Jesús, ya estamos llegando al final y regularmente el apóstol siempre torna a, ¿y ahora qué hacemos? Y es muy importante y nos hace pensar en las mismas predicaciones del apóstol Pablo, porque de seguro era así. El apóstol Pablo lo llevaba a uno a través de su teología, a través de sus revelaciones, a través de todo lo que el Señor le había dado, lo llevaba a uno a esta elevación de fe, a elevación de conocimiento, elevación de transformación. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello y todas estas cosas grandes que regularmente no se enseñan. Hasta ese punto final en el cual uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué me queda a mí hacer? Es entonces donde vienen las conclusiones del apóstol. Bueno, ahora ustedes tienen que actuar así, tienen que vivir de esta manera, porque estas cosas agradan al Señor, no para ganar la salvación. Pero si se dan cuenta, y sería bueno señalar, aprovechando, aunque esto no habla de evangelismo, pero básicamente el evangelismo es así. Ese es el mejor evangelismo. Y ese es el evangelismo al cual llevaba el apóstol Pablo. Regularmente el apóstol Pablo, y lo vemos en Hechos en algunos ejemplos, ustedes lo pueden revisar. En algunos ejemplos, el apóstol Pablo viene a dar su doctrina, habla su teología, obviamente sobre la salvación, que el Señor Jesucristo vivió en Jerusalén, etcétera, etcétera, y que es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día después de su muerte. Da todo eso y lo que se nota es que él como que intencionalmente espera una reacción, espera reaccionar. Y esa es la mejor predicación. Ese es el mejor evangelismo. Y el evangelismo reaccionario, si le queremos poner un nombre. La predicación reaccionaria. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y no es en donde uno le dice a la persona, bueno, el Señor Jesús murió y darle toda la doctrina, ahora usted tiene que nacer de nuevo. No, ¿qué hago? Hacer que la persona se pregunte eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué debo hacer? Vean que hay ejemplos en la predicación del apóstol Pablo, así como hubo ejemplos negativos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habló sobre la resurrección, ¿qué hicieron en Atenas, por ejemplo? Se burlaron de él, se rieron de él y se fueron. Y no hizo nada, no les gritó, ¿verdad? Pero él se quedó esperando, se quedó viendo qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estaba sucediendo. Y sí hubo gente que creyó. Así como hubo gente que se burló, hubo gente que creyó. Entonces, ese es el tipo de predicación que buscaba el apóstol Pablo en todo momento y es diría yo, la más excelente. Perdón, forma de predicar, forma de enseñar y forma de evangelizar. Que no le digamos a la gente, usted tiene que creer así, usted tiene que hacer esto o usted tiene que ir a hacer esta otra cosa, sino que le demos la doctrina, que le demos la enseñanza, que le demos la revelación a las personas. ¿Y qué es lo que la revelación les provoca? ¿Qué es lo que la enseñanza, cómo toca sus corazones, qué piensan, cómo están mejorando? Entonces puede ser que ellos regresen. Bueno, estoy tratando de ir a la iglesia. Bueno, estoy tratando de leer la Biblia. Excelente, excelente. Bueno, si quiere le ayudo, si quiere le guío, si quiere le oriento. Pero eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, era una predicación reaccionaria. Recuerden que en los hechos hubo muchas veces donde se mencionaba, estuvieron los apóstoles en tal sinagoga, estaban predicando, estaban enseñando, ¿y qué pasó al día siguiente? Perdón, al día siguiente de reposo, o sea, a la semana siguiente, a los 8 días. Varias veces se menciona, todos los de la ciudad se reunieron. Todos los de la ciudad se reunieron. Obviamente no estoy diciendo que ese tipo de predicación es lo que transformó el corazón. O sea, sabemos que es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Yo solamente estoy señalando la actitud del apóstol Pablo.
en donde la actitud del apóstol Pablo no es decirle a las personas, usted tiene que levantar la mano para poder ser salva, sino que los hacía pensar, los hacía cuestionarse, los hacía dudar. Y muchos de ellos reaccionaron de muy mala manera. Recordemos a aquellos que lo apedrearon, ¿no? Recordemos a aquellos otros que lo metieron a la cárcel por haber hecho un milagro. Y todos estos conflictos y todas estas situaciones que le sucedieron, precisamente es porque su predicación y su modo de hablar y su modo de enseñar la escritura sacudía la mente de las personas, sacudía el corazón de las personas. De tal manera que era la misma persona la cual se encontraba en la misma condenación. De tal manera que era la misma persona que tenía que concluir, de verdad, yo he pecado contra Dios, de verdad, yo soy un rebelde, soy una rebelde contra Dios, así que necesito la salvación. ¿Y cómo puedo ser salvo? Entonces, era cuando les guiaban, entonces era cuando les decían, usted tiene que cambiar esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esta otra cosa, componer esto otro. Ese es, a mi parecer, el mejor modo. A mi parecer, la mejor forma. ¿Por qué? Porque uno no aburre a la gente, las hace pensar. Uno no harta a la gente, sino la hace meditar, la hace entender. Y por supuesto, para eso necesita la palabra de Dios. Es ahí entonces donde entra el Espíritu Santo y en donde los cambia. Obviamente el Señor Jesucristo era así. Obviamente el Señor Jesucristo era el maestro en este sentido a través de sus parábolas y todo. Parábolas tan sencillas que las entendían unos niños, pero que hablaban de cosas universales maravillosas, como incluso el reino de Dios venidero. Entonces, el Señor Jesús hacía pensar a la gente, hacía meditar a la gente y sí, eso mismo hacía que la gente se enojara. Eso mismo hacía que la gente se molestara. De hecho, su predicación en Jerusalén ya el último año precisamente fue lo que provocó que los fariseos al final hicieran el complot para poder matarlo. Hasta el punto en que él ya no podía estar en Jerusalén por un tiempo, por unos meses. Eso es más o menos el tiempo de la narración de la resurrección de Lázaro. Entonces, tratemos de ser así. Tratemos de al hablar de la palabra de Dios tenemos que darle vida, pero darle vida en la persona. Y si el Señor los está catalogando como pecadores, pues son pecadores, ya estuvo. Si son rebeldes, si son enemigos de Él, pues son enemigos y se acabó. Como todo ser humano es enemigo. Sin Cristo Jesús, todo ser humano es enemigo de Dios. Todo ser humano. Y terminará siempre buscando lo malo y terminará siempre siguiendo lo malo, lo incorrecto y lo que no pertenece a Dios. Ese es entonces el estilo con respecto al estilo del apóstol. ¿Y por qué aquí se siente una conclusión? Versículo 7, se siente una conclusión y eso es muy importante cuando vamos leyendo al apóstol, porque tiene muchas conclusiones así. Regularmente sus conclusiones terminan con, bueno, ya que todas estas cosas sucedieron, ahora ustedes tienen que vivir diferente, tienen que cambiar sus actitudes, tienen que mejorar su matrimonio, tienen que mejorar su hogar, su trato con sus hijos, etcétera, etcétera. Vienen las consecuencias prácticas del Evangelio, no para salvación, porque eso ya lo tenemos, sino porque ya somos transformados y tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios. Ahora, el tema que el apóstol Pablo está introduciendo aquí verdaderamente es la esclavitud y la libertad. La esclavitud y la libertad. Y es por eso que antes ya nos habíamos quedado en estos versículos, pero regresamos, porque de ahí toma ya solamente esos pasajes, ya solamente toma esos temas. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 4. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Nos está hablando de cualquier situación humana en donde el heredero es un niño, ¿verdad? Y está por heredar la herencia de su padre, valga la redundancia, y la herencia de su padre es grande, ¿no? No estamos hablando de heredar una, un carro o alguna cosa así, sino estaba aquí hablando de heredar una hacienda o algo grande, algo lo cual siendo niño no lo puede manejar. Siendo niños no pueden manejar eso. Tienen que crecer,
tiene que desarrollarse. Mientras tanto, el padre lo pone, ¿qué dice? Con tutores y curadores. Porque tiene que irse desarrollando, tiene que ir creciendo, tiene que ir entendiendo. Así también nosotros, versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Creo que el punto más sencillo al cual nos podemos referir, y de hecho es el que retoma más adelante el apóstol, es la esclavitud de la ley. Podríamos argumentar la esclavitud de la filosofía o la esclavitud de buscar la salvación a través de las buenas obras. Bueno, podríamos decir, tal vez si se refiere a eso, pero es un poquito más complicado. Así que mejor nos vamos a centrar en la esclavitud de la ley. ¿Por qué la esclavitud de la ley? Precisamente porque es lo que él habla unos versículos anteriores en el capítulo 3, acerca de la ley, y que vivían en esclavitud, precisamente bajo la ley, y de hecho lo menciona también el capítulo 4, versículo 4. Entonces mejor nos centramos en eso. El apóstol entonces, si está utilizando la figura de un niño siendo pequeño, pero siendo rico, y a punto de heredar, cuando crezca, cuando madure, cuando se desarrolle, heredar la hacienda de su padre, ¿a qué se refiere entonces si lo unimos a la ley? Se refiere entonces que la promesa de la herencia siempre estuvo, en primer lugar. Dios prometió que íbamos a heredar como pueblo todas las cosas, o llamémosle el reino de Dios, ¿no? La promesa ya estuvo, no se compuso ninguna cosa. La promesa siempre estuvo. Y el Padre, que siendo el Padre Celestial, sí nos iba a dar su herencia. El problema es que éramos niños. El problema es que éramos inmaduros. El problema es que éramos incapaces de recibir esa herencia. El apóstol Pablo entonces está argumentando esa inmadurez, esa incapacidad, como nuestra incapacidad de dejar de hacer lo malo, ¿no? De dejar de ser rebeldes ante Dios. Lo que me gusta es, y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo está comparando esto de que somos niños o que éramos niños, pero en realidad de que somos pecadores. Estábamos sin Dios, sin Cristo, sin las promesas de la fe, sin la herencia, pero aún así éramos tratados como niños. Y obviamente estoy hablando de Israel, estoy hablando de antes de venir el Señor Jesucristo. El Señor trataba a su pueblo como niños, ya como hijos, como quienes iban a heredar, como llamados a heredar. El problema es que no podían. Había inmadurez. Eran incapaces. No podían hacerlo todavía. Ese es el problema. Entonces dice el apóstol Pablo, esta es la razón por la cual hemos recibido la ley. Pero, y esta es la razón por la cual Dios tuvo que poner, estoy hablando de su pueblo Israel, tuvo que poner a su pueblo Israel no solamente bajo la ley, sino bajo curadores y bajo tutores. ¿Quiénes eran esos tutores y curadores en el caso de Israel? Estamos hablando de los profetas, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de los patriarcas, ¿verdad? Aunque ellos no vieron al pueblo, pero sí vieron a la tribu, es decir, a su propia familia. Pero aún así, sus palabras y todo resonaba siempre en los oídos y por supuesto al rey, especialmente al rey David. El Señor sí tuvo que lidiar con los otros reyes. Hubo unos cuantos buenos como Josías y como Ezequías, pero en realidad el ejemplo principal era David. David era el ejemplo del Señor. Entonces todos estos fueron tutores y cuidadores. Fueron grandes hombres, fueron maravillosos hombres. Estas cosas son bien importantes porque hay quienes, especialmente para los judíos, para quienes no hay nadie más arriba de Moisés, para ellos no hay nadie más arriba que de Josué, etcétera. Pero aquí el apóstol Pablo está siendo bastante claro. Dice, ellos eran, sí, pero tutores, nada más, eran curadores, nada más era algo para mientras. No era lo perfecto, no era lo perfecto. En ese momento el Señor tenía a su pueblo
en esclavitud. ¿En cuál esclavitud? No en la esclavitud del olvido, no en la esclavitud del pecado. Vean qué importante es. El Señor dice, aquel que es vencido de algo es esclavo de aquello que lo venció, ¿no? Y entonces precisamente está hablando del pecado, el Señor. Entonces, o uno es esclavo del pecado, o uno es esclavo de la ley, o uno es esclavo de Cristo. ¿Y por qué digo esclavo de Cristo? Porque precisamente el apóstol Pablo se toma ese título. Yo soy el doulos. Yo soy el doulos, que quiere decir precisamente siervo o esclavo. Yo soy esclavo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Queremos ser esclavos de Cristo? ¿Queremos ser esclavos de la ley? ¿O queremos ser esclavos del pecado? Es nuestra elección, precisamente. Es nuestra elección. La elección es nuestra. Casi que no podemos ser libres, absolutamente libres, sin pecado, sin Dios, sin ley y sin absolutamente nada. Tenemos que estar sujetos a algo, irremediablemente, pero sí tenemos libertad de decidir. ¿A qué nos sujetamos? Sí tenemos libertad de decidir. Así que en dado caso, pues sí existe el libre albedrío y sí existe libertad. Eh, bien, pero ese era el trato, es lo que está hablando el apóstol. Este era el trato que Dios tenía con todos aquellos que estaban bajo la ley en el tiempo antes del señalado. Vamos a llegar a eso. Entonces el Señor tomó al pueblo de Israel, lo recibió como hijo, lo recibió como heredero, sí, sí lo recibió. Y le dio las promesas, sí, y ahí están las promesas. Pero el punto era que tenía que pasar el tiempo y que viniera lo perfecto para que pudiera recibir la herencia. Es entonces, de acuerdo con la lógica de la imagen, ¿no? De la metáfora, de la figura que está usando el apóstol Pablo, es entonces cuando el niño crece, cuando el niño se desarrolla, cuando el niño madura, entonces ya puede recibir la herencia libremente, ¿no? Sin ningún problema porque ya es maduro, ya es capaz, recibe la herencia y ya no hay ningún problema. Podríamos decirlo así, entonces ya es libre para recibir su herencia. El apóstol entonces menciona eso. Este es el tiempo cuando viene el Señor Jesucristo. Dice versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo que señalado por el Padre. Sigue en la figura, pero aquí ya nos está tratando de hacer entender algo el apóstol. El Padre Celestial puso, bueno, digámoslo, mejor usemos la figura, la metáfora. El Padre puso a su Hijo bajo tutores y curadores, ¿no? El Padre puso a su Hijo bajo la esclavitud de los tutores. Pero llegado el tiempo, el Padre es el que decide el tiempo. En ese momento, entonces, ya deja de tener a sus curadores y entra en la libertad de la herencia. ¿Quién decide eso? ¿Y quién se lo da? El mismo Padre. Entonces, el apóstol está haciendo entender de que no existe ninguna distinción. No existe ninguna distinción entre el Dios de los judíos, el Dios de Israel y el Dios de la iglesia. Es el mismo Dios. Pero el mismo Dios ha hecho diferencia en sus disposiciones. El mismo Padre Celestial toma un trato distinto. Ahora ya no lo trata como un niño sujeto a tutores, a la ley, sino que ahora ya es alguien maduro, entonces lo va a tratar como alguien ya a heredar. Todas estas cosas son muy importantes. Todas estas cosas son muy importantes porque genuinamente, lastimosamente, pues los judíos, especialmente de ahora, lo que hacen es separarse de la iglesia, como que fuéramos algo extraño. Y en realidad la iglesia no es que seamos igual a los judíos, ni tampoco tenemos que hacernos a los judíos, para nada, o tenemos que regresar a nuestras raíces, menos, tampoco. De hecho, todo lo contrario, de acuerdo con lo que dice aquí el apóstol Pablo. Todo lo que antes tenía el Israel era estar bajo tutores y curadores, o sea, estar bajo la ley, estar bajo esa esclavitud de heredero, pero esclavo. Heredero, pero sujeto. Nosotros ahora ya llegamos a la libertad de ser herederos, a la libertad de la herencia. Por eso nosotros ya no estamos sujetos.
¿ya? Ya no estamos sujetos, no tenemos que regresar. De hecho, el templo, si se construye o no se construye, a nosotros no nos importa, no tiene que importarnos a nosotros, no es valioso para nosotros. De hecho, es decir, en cuanto a las señales es importante, sí. En cuanto a las señales, si viene el Señor, etcétera, bueno, de que viene sí, pero de que sí es señal, si lo construyen, no lo construyen, o ya lo construyeron, según algunos, pues en realidad no es lo importante, porque el símbolo del templo es un símbolo de que Dios ya no podía juntarse con el hombre. Por eso para nosotros no debe ser un símbolo definitivamente valioso. Para nosotros debería ser un símbolo más valioso que el templo, el hecho de que el Señor Jesucristo predicara a la puerta del templo. ¿Por qué? Porque ese símbolo significa que el Dios que estaba dentro, en el lugar santísimo, se salió para hablar y estar cerca del hombre. Por eso es tan importante las palabras del apóstol Juan en su primer capítulo, en el primer capítulo del Evangelio, cuando dice, Dios habitó entre nosotros. Dios estuvo entre nosotros. Eso es muy importante. Es muy importante y es por eso que las palabras para un judío, esas palabras son imposibles. Esas palabras son prácticamente blasfemias. ¿Cómo es posible que Dios habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, estuvo conviviendo con nosotros? Es imposible. Si para un judío, para un israelita, incluso del tiempo del rey David, del tiempo de Moisés, etcétera, Dios era ese Dios que estaba ahí en el lugar santísimo y nadie lo podía ver. Y aquel que lo viera, moría. Y el único que lo pudo ver fue Moisés. Y vivir, obviamente. Eh, entonces las palabras del apóstol Juan en ese sentido tienen un grave peso para la mentalidad de un judío, para la mentalidad de un israelita, tienen un grave peso. Y precisamente porque ellos, ¿qué? Ellos, por el mismo Padre Celestial, por el mismo Dios, fueron sujetos a esclavitud por la ley. Y fueron sujetos a esclavitud y a tutores. ¿Y los tutores quiénes eran? Los profetas, los levitas, los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos que enseñaban la palabra de Dios. Ahora nosotros no solamente tenemos la libertad y somos herederos, sino que hemos sido adoptados. Ya genuinamente adoptados. Absolutamente adoptados. De tal manera que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, es imposible, no existe ninguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando veamos Romanos, obviamente lo vamos a ver. Pero precisamente viene esto por lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo hizo el Señor Jesucristo? Vimos en el versículo 2, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora vemos, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, versículo 4, ese pero es muy importante. Pero, ahí hubo un cambio. Ahí hubo una transformación. Nosotros veníamos en los rudimentos, éramos esclavos de los rudimentos, estábamos sujetos a los rudimentos del mundo. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez. Estas partes son importantes señalar cuando uno está estudiando las escrituras. Vemos el tiempo, hasta el tiempo, versículo 2. Pero en el versículo 4 otra vez nos saca el tiempo, el apóstol. Vino el cumplimiento del tiempo y ahora le añade cumplimiento. Había un tiempo a cumplir. Si nos vamos a la metáfora, pues entonces tiene que ver también con esto del niño. Sabemos que un niño se va a desarrollar y a los 15, 16, 17, 18 ya va a llegar a la madurez. Tal vez no mental o de carácter, pero al menos sí física. Ya va a llegar como a la madurez más o menos en todo sentido, como a los 25 años, y no digamos a los 30 años. Entonces sabemos que se cumple un tiempo, de acuerdo con la metáfora. Ahora aquí dice el apóstol, pues también se cumplió un tiempo, el tiempo que Dios tenía exactamente en su disposición. Por eso es muy importante que nosotros no tomemos a Dios a la ligera. Es cierto que para Dios
Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, pero Él tiene todo perfectamente determinado en los tiempos correctos y exactos que Él decide y conoce. Eso es muy importante. Entonces, es que el Señor ya se le olvidó venir. No, no, el Señor no se le olvidó venir. Lo que pasa es que ya fue dispuesto por el Padre. Él mismo lo dice cuando le pregunta. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. ¿Cuándo va a ser el tiempo del fin? Solo mi Padre que está en los cielos. Y cuando le preguntan los apóstoles, les dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que a mi Padre en su sola voluntad, ha querido dar. Él sabe. Pero lo que sí sabemos es que Él ha dispuesto el tiempo. El cumplimiento del tiempo. O sea, se cumplió el tiempo que el Padre dijo y determinó. Y ya todo eso estaba bien establecido, ya todo eso estaba bien determinado. Y lo sabemos precisamente cuando vino el Señor Jesucristo, muchas cosas tuvieron encajar precisamente en la venida del Señor y en la publicación de su evangelio, que no hubieran sucedido si el Señor hubiera venido 100 años antes, o 200 años antes, o 500 años antes. 400 años antes de la venida del Señor apenas estaban empezando a dar ciertas cosas que iban a desembocar precisamente en el imperio más terrible que casi que ha visto este mundo, pero también el más importante, que es el Imperio Romano. Bien, eso es simplemente para que veamos que los tiempos están bien determinados por Dios y que el Señor en su sola soberanía es absolutamente perfecto al disponerlo. De la misma manera, nosotros estamos esperando el tiempo y tenemos que pensarlo igual. El Señor determinó un tiempo, el Padre dispuso un tiempo y ese tiempo se está cumpliendo. Y yo no sé cuál es, yo no sé cuándo es, y nadie lo sabe. Es mentira, nadie lo sabe. Nadie puede profetizar el tiempo. Va a ser en próximo año, va a ser en 5 años, nadie absolutamente lo sabe. Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos que entender es que el Padre lo puso en su sola voluntad y que ese momento es el momento perfecto. Vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué pasó con el cumplimiento del tiempo? Dios había dispuesto el tiempo. ¿Y qué pasó entonces en ese momento? Dios envió a su Hijo, versículo 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que todos estaban esperando, lo que todos necesitaban, lo que todo ser humano necesitaba y todavía sigue necesitando. Vino gracias a que se cumplió el tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo para liberar a aquellos que estaban bajo esclavitud. Y eso lo vemos versículo 5 en adelante. ¿Para qué? Redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Redimiese es rescatar, como quien dice, comprar, librarlos. Eso es lo que quiere decir redimir. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la opción. Vean, otra de las ganancias del sacrificio del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo, es que fuimos redimidos, principalmente de la ley. Fuimos redimidos de la ley, no solamente del pecado, no solamente de la condenación, aunque la condenación viene precisamente bajo sentencia de la ley. Por ende, Dios nos redimió, el Señor, perdón, nos redimió, porque aquí está hablando específicamente de su Hijo Jesucristo. Nos redimió, nos rescató, nos libró, nos ha comprado, precisamente. Así que no es cuestión de que yo me salvo si levanto la mano. No, es que yo creo en que Cristo me ha redimido. Que su sacrificio, que su muerte, que su entrega, que su dolor, que su sangre, me ha rescatado. Y me ha rescatado de la misma ley. Así que no existe ninguna ley que diga que yo soy pecador, que yo soy malvado, porque el mismo Señor Jesucristo me ha rescatado de esa ley. Entonces no solamente ha cumplido la ley en mí o yo he cumplido la ley en Cristo Jesús, sino que también el Señor Jesucristo incluso me ha redimido, me ha rescatado de esa ley, de esa condenación, de esa esclavitud. Al hacer esto, entonces, ¿qué pasa? A fin de
que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vea que no mete la salvación aquí. Y vean cómo el mismo apóstol Pablo contradice a todos aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios. No es cierto, eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús y han recibido la adopción. A consecuencia de eso, han recibido la adopción de hijos. Cuando recibimos la adopción de hijos, ¿qué sucede? Versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Vean, ¿quién es el que envía? Dios. Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y es ahí entonces donde viene la prueba. ¿Cuál es la prueba de salvación? ¿Cómo yo soy salvo? Si soy adoptado como hijo de Dios. ¿Cómo sé yo que he sido adoptado y que soy hijo de Dios? Porque Dios envía al espíritu de su Hijo en mí. No sé si van a entender. O sea, o sea, ese con respecto al evangelismo es muy importante y es bastante claro y es necesario entenderlo. Que nosotros no nos hacemos parte del evangelio por 1 año o 2 años. Y que nosotros no buscamos ni somos salvos porque pertenezco a esta iglesia o porque pertenezco a aquella otra iglesia. Somos salvos y somos hijos en realidad. La idea de la salvación no es simplemente ser hijo, ser salvo, perdón, sino la idea de la salvación es ser hijo, ser adoptado. Por eso dice, versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, no a fin de que recibiésemos la salvación. O sea, sí, sabemos que está ahí de cajón la salvación, pero el propósito de Dios era recibirnos como hijos. ¿Y por qué para recibirnos como hijos? ¿Por qué quería Él recibirnos como hijos? Para poder entregarnos la herencia, ya que habíamos llegado a la libertad. De hecho, la madurez y la libertad en realidad no somos nosotros, sino ese es una figura nada más. No es que nosotros ahora ya somos capaces de recibir la libertad porque hemos crecido gracias a la ley. En realidad no es eso, sino que el apóstol está hablando como en un sentido de toda la humanidad o en un sentido de todo el Israel, todo el trabajo y toda la lucha que ha tenido Israel, más o menos en un sentido así colectivo está hablando el apóstol. Pero sobre todas las cosas ahora ya se está desligando un poco de la figura y nos está tratando de hacer entender que el cumplimiento del tiempo, la madurez, vino en realidad para el tiempo que viniera su Hijo a salvarnos y a rescatarnos. En ese momento, entonces, el Señor hizo la obra para que fuésemos recibidos como hijos, o sea, para que recibiésemos la adopción, no la salvación. ¿Qué es lo que menciona acá? ¿A qué me refiero? El Hijo no vino nada más a salvarnos. El Hijo vino para hacernos hijos de Dios. Pero entonces, bueno, no podemos separar las dos cosas. Por supuesto que no podemos separar las dos cosas, pero lo que yo llamo la atención es que vean lo importante que es eh, la importancia que el apóstol le da. No en sí a la salvación, que sí está ahí y es de cajón, pero la importancia, el énfasis que da el apóstol es en ser hijos. Ese es el énfasis que él pone. Y eso es muy importante. Y el énfasis en los hijos o en ser adoptados como hijos de Dios, ¿a qué se refiere precisamente? Pues precisamente se refiere a que ahora ya somos libres, libres para poder recibir la herencia de Dios, que antes no podíamos recibir. Perdón, esa es en definitiva las características. Sabemos que todo hijo de Dios es salvo, por supuesto, recibe la salvación. Pero ¿y qué tal si evangelizamos ya no diciendo en sí? Y no porque sea malo, quiere ser salvo, sino quiere ser hijo de Dios. Porque ese es un gran problema. Es un gran problema precisamente ahora porque ustedes saben que hay una religión especialmente muy importante que dice todos somos hijos de Dios, todos, absolutamente todos. No es cierto. Todas estas cosas tuvieron que pasar ¿para qué?
fuésemos recibidos, para que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Y al buscar la salvación no estamos simplemente buscando la salvación, ese es el gran defecto, perdón, de los creyentes. Es el gran defecto de los creyentes, que se quedan en ya recibir la salvación, pero no se dan cuenta que son hijos de Dios, no se dan cuenta que han sido adoptados, no se dan cuenta que ahora viven bajo la libertad, pero la libertad para adorar y exaltar a Dios y glorificarle con todo su ser. Y que no solamente, bueno, dirán, pero es que yo no sé eso. Sí, pero es que por eso es que Dios envió su Espíritu. Ya no para que uno esté bajo ayos, tutores y todo lo demás, que sí es importante, en dado caso podríamos decir, bueno, ¿cuáles son los tutores ahora? Serían los pastores, maestros, etcétera, sí. Pero es que ahora usted tiene el Espíritu Santo. El mismo apóstol Juan dice, ustedes ya no necesitan que yo les enseñe nada, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes conocen todas las cosas. Lo que pasa es que el creyente no se centra en eso y no vive eso. Ese es el problema. Se desvía, se aparta y pues principalmente no obedece al Espíritu Santo. Ese es el problema. El problema de todo no creyente es que vive en rebelión constante con Dios, desde que se levanta hasta que se duerme. En todo momento vive en rebelión constante con Dios. No quiere obedecerle, no quiere hacer lo que Él dice, no quiere buscarle, no lo ama, no lo necesita. Pero el creyente es diferente, o al menos se supone que es diferente, o al menos que empiece a vivir diferente. Y por eso es que Dios envía su Espíritu. El punto es que hay que obedecer al Espíritu. Porque si no, lo único que hacemos es apocarlo. Ese es el problema. Y digo que es el problema precisamente con respecto a la salvación porque la gente cree, o al menos los primeros que creen, piensan, bueno, yo solo vine a ser salvo, ya estuvo. Pero es que vinieron a sujetarse a Dios, a unirse a Dios. Y eso no es algo malo, es que por eso es que han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibieron para que el Espíritu Santo les guiara hacia conocer, buscar y tener comunión con Dios. Pero como no obedecen al Espíritu Santo, porque en primer lugar, muy probablemente ni siquiera creen que son hijos de Dios, ¿cómo le van a obedecer? ¿Cómo lo van a buscar? ¿Cómo lo van a entender? Yo hago mi voluntad. Bueno, eh, lastimosamente hay muchos creyentes que piensan que hablar bonito es ya lo que tienen que hacer. Hay muchos creyentes que piensan que leer unos cuantos capítulos y ya estuvo, eso es lo que tengo que hacer. El creyente, el verdadero creyente, es aquel que obedece al Espíritu Santo que le fue dado por Dios mismo. Ese es el verdadero creyente. De tal manera que si el Espíritu Santo me dice, tengo que ir a la iglesia, pues yo le obedezco, ir a la iglesia. Si el Espíritu Santo me dice que tengo que leer, yo le obedezco para leer. Si el Espíritu Santo me dice lo que me diga, yo tengo que obedecerle. Y si no le obedezco, ¿qué pasa? ¿Estoy fallando? ¿Estoy pecando? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Pero esa es la gran definición del creyente. ¿Se dan cuenta que el creyente entonces y la iglesia no es entonces este lugar lleno de reglas? No ponemos los 10 mandamientos o los 20 mandamientos o los 80 mandamientos, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que cambiar, esto es lo que tienen que decir. No, vivimos bajo la libertad, pero esa libertad depende de estar obedeciendo al Espíritu Santo que Dios me ha dado. De eso depende. Y quiero señalar algo bien importante allí, porque el apóstol Pablo saca la Trinidad en estos versículos, no sé si se dieron cuenta. Del más o menos versículo 4, estamos en capítulo 4 de Gálatas, más o menos versículo 4 al 7. Vean cómo empieza a hablar de Dios. Dios envió a su Hijo. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre. Dios Padre. Dios envió a su Hijo. ¿Mm? El Padre. El Padre envía. ¿A quién envía? A su Hijo. Sabemos que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es entonces quien redime a todos los que están bajo la ley, a fin de que sean adoptados como hijos. Y cuando son hijos, ¿qué pasa?
Es decir, cuando Dios lo recibe, o sea, cuando el Padre no recibe. Por eso son tan importantes las palabras del Señor Jesús cuando ya resucitado dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Está haciendo una declaración universal para todos los creyentes. Ya está hecha la adopción, ya está hecho la redención, ya está todo cumplido, ya está hecho. ¿Mm? Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ya fueron recibidos, ya fueron adoptados, ya fueron aceptados. ¿Aceptados por ustedes? No, no es gracias a ustedes, es gracias al sacrificio que hizo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El Padre entonces no recibe. Ahora ya, ahora son hijos. Ahora yo soy su Padre. Qué maravillosa declaración sería, ¿no? Pensar en el Padre Celestial que está en la gloria, en lo más alto de lo más alto, aquí nadie lo puede ver, pues eso dice la Escritura. Nadie lo puede ver, pues solamente el Hijo le ha dado a conocer. Pero Él dice, ahora son mis hijos. Ahora ellos son mis hijos. Porque fueron hechos aceptos en el amado. El amado es en A mayúscula. Está hablando en esos pasajes, está hablando del Hijo de Dios, el amado. Fueron hechos aceptos en el amado. Eso lo menciona el apóstol Pablo en Efesios. Dios, entonces, ¿qué pasa? Dios, hablando del Padre. Ahí específicamente, bueno, usa la palabra Dios, pero sabemos de quién está hablando. Está hablando del Padre, el Padre Celestial. Él, entonces, ¿qué sucede? Envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No sabemos exactamente dónde mora el Espíritu Santo en nosotros, pero al menos sí sabemos que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquí está en la Escritura. Está en nuestro corazón. Y ahí es entonces donde viene el Espíritu Santo. Vimos la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre? Vean que esta es teología trinitaria. Esto es muy importante. Es lo que en la teología moderna se llama la teología propia. Es la teología de Dios, pero es el Dios trino. Y por supuesto, entonces ya lo podemos dividir en la cristología y etcétera. Dios envió a su Hijo. ¿Dios envió a quién más? Al Espíritu. Dios envió al Hijo, Dios envió al Espíritu de su Hijo. Y Dios adopta. Dios adopta. ¿Se dan cuenta las decisiones del Padre? ¿Se dan cuenta las decisiones del Padre? De hecho, la segunda venida del Señor Jesús, ¿quién lo decide? El Padre. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo en el primer capítulo de Hechos. En el primer capítulo de Hechos, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones, sino, porque ni siquiera los ángeles lo saben, sino solo mi Padre sabe eso. Solamente Él lo ha dispuesto en su soberana voluntad. El Hijo vino a revelar al Padre, ¿no? Y por ende vino a revelar el amor del Padre. Y es por eso que nosotros recibimos el amor de Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, pues precisamente Él viene a revelar al Padre. Y entonces somos adoptados gracias a su sacrificio, gracias a su obra. Nos viene a redimir. Esa es la obra del Hijo, ¿verdad? Y queda la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es enviado? ¿Por qué el Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones? Vean, muy importante, el Espíritu Santo es la prueba de salvación, por eso el apóstol Pablo le llama el sello. Él es el sello, también en Efesios y en Corintios. Él es el sello de nuestra salvación. Eso es muy importante. Pero Él viene con una función, viene con un propósito, así como el Hijo tuvo sus efectos, su trabajo, su obra, etcétera, viene el Espíritu Santo también con un propósito, el cual dice que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, esto de Abba Padre también se nos menciona que nosotros clamamos a él Abba Padre. Pero si nosotros clamamos a él Abba Padre, y aquí está el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿a qué se refiere si las dos palabras están ahí? ¿Por qué incluso los traductores dejaron eso mismo? Aquí estoy hablando de los traductores.
¿Por qué dejaron el Abba Padre aquí? ¿Y por qué en el otro pasaje dejaron el Abba Padre? ¿A qué se refiere precisamente? Se refiere a que es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros clamar a nuestro Padre, Abba Padre. Recuerden el Abba Padre significa, si lo queremos traducir al castellano más simple y sencillo, quiere decir papito o padrecito. Es una forma tierna y cariñosa de referirnos al Padre, pero obviamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquella persona más íntima al Padre, ¿no? O sea, cualquier hijo no le va a llamar a cualquier padre, padre, o abba padre, o papito, ¿no? Pensemos entre los seres humanos. ¿Quién va a llamar papito a su papá? Solamente su hijo, sus hijos, nadie más. Y en el sentido de ternura, entonces no es un padre alejado, no es un padre frío, no es un padre iracundo, no es un padre que lo recela, sino todo lo contrario. Es un padre que les ha dado confianza a sus hijos, que les ha dado ternura a sus hijos, es un padre que los ha atraído y tienen toda confianza de estar con él. Es por eso que tienen ese cariño. Y es esa precisamente la evidencia que nos da acá y el propósito que tiene el apóstol Pablo. El Espíritu Santo entonces viene a nosotros a hacernos tener esa comunión. Esas palabras son bien importantes. A hacernos tener comunión con el Padre, con la ternura o con la misma ternura que un hijo está cuando está muy apegado, muy unido a su papá y por supuesto muy dependiente de su papá. Entonces son expresiones que tienen que confortarnos. Son expresiones que tienen que confortarnos. Hemos sido estrechamente unidos a Dios. Hemos sido estrechamente recibidos por Dios, aunque son palabras tal vez un poco raras, pero es así como tenemos que entenderlo. Estamos más unidos a Dios que a nuestros padres terrenales, que a nuestros hermanos terrenales, que a nuestros seres queridos, hijos incluso terrenales. No hay nadie más cerca de nosotros, de nuestro corazón o de nuestras vidas, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mismo, Dios Trino. Estos pasajes son muy importantes. Estos pasajes son importantísimos para entender la Trinidad completa. Y obviamente no es que vamos a entender la Trinidad completamente. Vamos a entender lo que la Trinidad misma ha dejado revelar. Obviamente a alguien tan grande como el apóstol Pablo. Bien. Así que ya no eres esclavo. Por eso el apóstol Pablo les está dando toda esta alta teología, suprema teología, diría yo, porque no existe nada mayor. Es la teología de la Trinidad, es la teología del Dios Trino. El apóstol les está dando esto precisamente para que entiendan, ustedes ya no son esclavos. Así que esa es una parte muy importante. Así que, aquí viene la consecuencia. Así que. Gracias a toda esta obra del Señor Jesús, gracias a toda esta obra del Padre Celestial, gracias a toda esta obra del Espíritu Santo. Así que ustedes ya no son esclavos, son hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y cuál es la garantía de esa herencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También lo dice el primer capítulo de Efesios. El primer capítulo de Efesios es importantísimo. Muy, muy importante. Ya no somos esclavos, o sea, ya no podemos regresar a los tutores, ya no podemos regresar a los curadores, ya no podemos regresar a ligarnos o a esclavizarnos a las cosas que antes existían, aunque fueron dadas por el Padre, pero fueron dadas por el Padre para mientras. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. No es que sean cosas malas. El Pentateuco no es malo, todo lo contrario. Todo lo contrario, es importantísimo y es importantísimo conocerlo y es importantísimo estudiarlo y es importantísimo que la iglesia de Cristo Jesús conozca el Antiguo Testamento.
No importa quién diga que no, no importa quién diga que es malo, no importa quién diga que es incorrecto o no importa quién diga eso no nos pertenece a nosotros. Sí, principalmente nos pertenece a nosotros, la iglesia del Señor. El Antiguo Testamento principalmente nos pertenece a nosotros. Porque aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos habla que dependimos de ellos porque el Padre nos sujetó ahí, pero ahora ya no. Ahora ya somos libres. Tenemos que vernos en ese mismo sentir. Es cierto que nosotros como creyentes, o sea, ni siquiera fuimos judíos, jamás estuvimos sujetos a esa forma, pero el apóstol Pablo habla de tal forma como que haciéndonos imaginar que nosotros fuésemos de esos judíos que vivieron en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de los profetas. Y ahora viene el cumplimiento del tiempo. Es de esa forma como nos habla el apóstol Pablo. Y sería bueno que nos viéramos así. Es mucho más claro. Es mucho más claro. Y por supuesto, entonces termina este pasaje hablando de la Trinidad, que más y qué mejor que estar hablando de la Trinidad precisamente para hablar de que todas estas cosas ya fueron quebradas, transformadas. De tal manera que el creyente, aunque sí tiene que estar sujeto a la iglesia, porque sí tiene que estar sujeto a la iglesia, el creyente sin la iglesia no crece. El creyente sin la iglesia no crece. No existe ni uno solo que sin la iglesia haya crecido. Y con eso estoy hablando del apóstol Pablo, y eso que el apóstol Pablo recibió revelación directa de Dios, pero aún así él tuvo que pasar unos años en la iglesia de Antioquía de Siria, y ahí dice, ministraban, ayunaban, oraban. Ese fue su crecimiento. Él tuvo que crecer adentro de la iglesia. Y usted dirá, bueno, pero es que yo ya sé, es que yo ya crecí. Ah, bueno, entonces usted tiene que servir y la única forma de servir es adentro de la iglesia. No queda de otra. Y revise bien su doctrina, si es que en serio sabe. Es muy importante. Si usted está fuera de la iglesia, está poniendo en peligro su alma, está poniendo en peligro el alma de su familia. Sí, la verdad, sí. Porque bien puede ser que se crea salvo, bien puede ser que se crea correcto, pero en realidad está desobediendo al Espíritu Santo. Lo que estuvimos hablando sobre la obediencia al Espíritu Santo. Tengo que obedecer al Espíritu Santo. Ahora, dicho esto, eso no quiere decir que el pastor es su dueño y tiene que creer en el pastor sobre todas las cosas, o tiene que creer en el apóstol porque el apóstol es un gran ungido de Dios, o en los profetas porque el profeta habla palabra directamente de Dios. Esas cosas ya no se dan. Por eso es que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué son? En dado caso, crea o no crea, haga lo que sea, pero ¿qué son? Los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros. Son colaboradores de Dios nada más, y eso es lo que dice el apóstol Pablo claramente. Colaboradores de Dios. Ahí usted, si quiere aprovechar lo que ellos le estén dando. Depende de usted. O no lo aprovecha, usted es libre. Por supuesto, el Señor le va a juzgar después. Pero usted es libre de hacer y de aprovechar lo que quiera. ¿Por qué? Porque es absolutamente libre. El pastor no tiene que andarlo jalando, el pastor no tiene que andarlo sentando, el pastor no tiene por qué obligarlo a que esté leyendo la Biblia. Si usted no quiere leer la Biblia, no la lea. Pero está desobedeciendo al Espíritu Santo, usted decide. Usted decide. Y es absolutamente libre. Y no hay que estarlo poniendo en disciplina por esto, por aquello. Usted decide si quiere engañar a su esposo, si quiere engañar a su esposa. Haga lo que quiera. Pero ¿qué tanto está desobedeciendo al Espíritu Santo y qué tanto está insultando a Dios que lo adoptó? ¿Mm? En esas cosas debería pensar. Esas cosas debería meditar. Y por supuesto, arrepentirse y regresar a cumplir su voluntad. No sé si hay preguntas.